Hola mi gente bonita, bienvenidos a tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar unos deliciosos tamales verdes de pollo y de puerco para que los prepares, los disfrutes en cualquier momento, especialmente en esta temporada donde se reúne toda la familia. Estos tamales quedaron bien sabrosos, así que no te pierdas el paso a paso y comenzamos. Te muestro algunos de los ingredientes que vamos a estar utilizando. Mira, aquí tengo 20 a 25 tomatillos verdes, 6 chiles jalapeños y también me gusta la combinación del chile jalapeño con el chile serrano, así que le vamos a poner 2 chiles serranos, una cebollita para cocinar la carne de puerco y de pollo. Para sazonar la salsa estaremos utilizando una cucharada de sal, 2 clavitos de olor, 3 dientes de ajo, un cuarto de cucharada de comino entero y media cucharada de pimienta negra entera. Para que la salsita tenga mucho más sabor, le vamos a agregar unas 10 ramitas de cilantro fresco y al final en la salsa le vamos a agregar unas ramitas de pasote. Para envolver los tamales estaremos utilizando de 50 a 60 hojas de maíz. Estas ya las he dejado remojando en agua toda la noche. En este momento las vamos a escurrir para que el agua se les escurra por completo. Harina de maíz es la que vamos a estar utilizando, aproximadamente 9 tazas medidoras de 250 mililitros cada tacita, 9 tazas en total. También puedes utilizar la masa que viene ya preparada. 3 tazas de manteca de puerco líquida, si la que tienes en casa está espesa la vas a tener que batir. 1 kilo 300 gramos de carne de puerco y 1 kilo 400 gramos de pechuga de pollo. La carne del pollo la vamos a poner a cocinar con un poco de agua, 2 dientes de ajo, la mitad de una cebolla, una cucharada de sal por unos 40-45 minutos o hasta que la carne esté bien suavecita y ya está totalmente cocinada. La carne de puerco también vamos a hacer lo mismo, la vamos a cocinar con 2 dientes de ajo, la mitad de una cebolla y una cucharada de sal. Esta va a durar un poquito más, como 1 hora y 20 minutos aproximadamente. 45 minutos después que pusimos el pollo, ya está listo. En este momento lo retiramos y lo vamos a desmenuzar. 1 hora y 20 minutos después que pusimos la carne de puerco, también ya está lista. La retiramos del fuego y la vamos a deshebrar. Para darle color a la masa de los tamales ponemos a hervir 5 chiles guajillos por 8 minutos. Después que hirvieron, los chiles están suavecitos, los licuamos con un poquitito de agua y los vamos a reservar. Ahora mira, vamos a preparar la salsa verde para la carne de pollo y la carne de puerco. En una olla con 2 litros de agua hirviendo a fuego medio agregamos todos los chiles y dejamos hervir por 8 minutos. Después de ese tiempo, mira, para que la salsa no te quede muy ácida, en este momento le vamos a apagar a la estufa. Y vamos a agregar los tomatillos verdes. Solamente los vamos a dejar aquí en el agua caliente por unos 3 a 4 minutos nada más. Los vas a remover perfectamente, los vas a dejar por 3-4 minutos. De esta manera la salsita va a quedar con mucho sabor. Pasado ese tiempo los vamos a licuar con un cuarto de cebolla blanca. Agregamos los condimentos para sazonar la salsita verde. El cilantro fresco, unas 10 o 15 ramitas de cilantro. 2 tazas de agua. Y lo vamos a licuar perfectamente por unos 2 a 3 minutos. Una vez que todo está bien licuado, esa salsita la vamos a freír en un sartén a fuego medio con un chorrito de aceite. Freímos toda la salsita y mira nada más qué delicioso van a quedar estos tamalitos verdes de pollo y de puerco. Una receta fácil, rica y bien deliciosa. Le agregamos las ramitas de pasote que le va a dar muchísimo sabor. Mezclamos perfectamente para que todo se integre y vamos a dejar a que rompa en hervor por unos 5 a 8 minutos. Una vez que la salsa verde ya hirvió, ya se sazonó por completo, le apagamos a la estufa y reservamos. Mientras todo se enfría, vamos a preparar la masa. En una máquina para mezclar agregamos la harina de maíz, una cucharada y media de bicarbonato de sodio para que tenga mucha consistencia, 3 cucharadas de polvo para hornear, Royal como tú lo conozcas, y una cucharada y media de sal. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Encendemos la máquina a velocidad 1 para integrar todos los ingredientes perfectamente. Le agregamos las 3 tazas de manteca de cerdo líquida. Vamos a estar utilizando 7 tazas de caldo de pollo. Si no tienes caldito de pollo, puedes utilizar agua, pero recuerda que tienes que ajustarla de sal.
El caldito se lo vamos a agregar en partes. Conforme vayamos viendo que necesitamos más agua, más caldito, se lo vamos a ir agregando poco a poco. Cada vez que le agregas líquido, tienes que parar la máquina o bajarle la velocidad para que el líquido no salga volando. De esta manera sí le vamos a ir agregando todo el líquido hasta que la masa quede con la consistencia que deseamos. No va a quedar muy aguada, pero tampoco va a quedar muy espesa. Una vez que le agregamos todo el líquido, le subimos a máxima potencia y batimos por unos 8 minutos. Después de ese tiempo, mira, paramos la máquina y en este momento le vamos a agregar el adobo de chile guajillo que hicimos hace un momento. La masa tiene muy buena consistencia, se despega muy fácilmente. La pruebas de sal, si le falta le agregas más. Recuerda que la masa tiene que tener muy buen sabor de sal. Integramos el adobo por unos 2 minutos. El pollo ya lo tenemos deshebrado, en este momento le vamos a agregar la salsita verde. Todos los ingredientes ya están completamente fríos para que los tamales no se te vayan a echar a perder, todo tiene que estar frío. Con esta cantidad de pollo que estamos utilizando te van a salir entre unos 25 a 30 tamales de pollo y también lo mismo vamos a hacer con la carne de puerco que ya la tenemos desmenuzada. Le agregamos la salsita verde, lo vas a remover perfectamente y también te van a salir entre 25 a 30 tamales. Pero eso va a depender mucho de cuánta masa y de cuánta carnita le estés agregando a cada tamal. Una vez tenemos todos los ingredientes listos, vámonos a la preparación de los tamalitos. Abrimos la hoja de maíz, le ponemos la masa y con la misma cuchara la vamos a extender perfectamente, tal y como te estoy mostrando aquí en el video. Le ponemos la carnita de puerco y ahora los envolvemos. De esta manera es muy fácil hacer unos deliciosos tamales que te van a quedar bien sabrosos, que a todos tus invitados les van a encantar. La cuchara es con la que meneas la comida. Se la agregamos aquí a la hoja, la extendemos perfectamente y con la cuchara sopera le vamos a agregar la carne, ya sea de pollo o la de puerco. Se la ponemos en medio y ahora sí, le cerramos el tamal. De esta manera vamos a preparar todos los tamales que nos van a salir. Vamos a estar utilizando una vaporera grande, le vamos a agregar el agua hasta el nivel que nos indica. Si no sabes qué preparar para tu cena de Navidad, Año Nuevo o te ha tocado el monito en la rosca de Reyes, tienes que llevar los tamales el 2 de febrero, el día de la Candelaria, y esta deliciosa receta no puede faltar porque quedan bien sabrosos que a toda tu familia y a tus invitados les va a encantar. Le ponemos el divisor donde vamos a separar los tamales de puerco de un lado y los tamales de pollo del otro lado. Y acomodamos todos los tamalitos perfectamente bien. Recetas fáciles y ricas aquí en tu canal favorito, El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Una vez que pusimos todos los tamalitos, vamos a ponerle una marca a los que son de puerco, les ponemos unas tiritas de la misma hojita del maíz. Y estos son los tamales de puerco y vamos a cubrir la olla perfectamente con más hojitas, plásticos, servilletas para que no se escape ningún vapor. Los cocinamos por 1 hora y 30 minutos, los primeros 10 minutos a fuego alto y después le bajamos la temperatura a fuego medio. Después de 1 hora y media, tus deliciosos tamalitos de puerco y de pollo ya están completamente listos. Mira nada más qué sabroso y el olor que tenemos aquí en la cocina es espectacularmente delicioso. Y ay, disculpen por el antojo, mi gente bonita, pero miren nada más qué rico nos han quedado los tamalitos, bien esponjaditos, bien suavecitos y llenos de sabor. Espero los hagas en tu casa, los disfrutes en Navidad, Año Nuevo y el día de la Candelaria si te ha tocado el monito en la rosca de Reyes. Mira nada más qué ricos tamales. Riquísimos, muchísimo sabor. Estos tamales están buenísimos. Y aquí los voy a disfrutar con una tacita de café bien caliente. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video, pásala bonito, felices fiestas y disfruta.